Hola, hola, espero que estén súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez, su podcaster de confianza, y bienvenidos a su podcast, mi podcast, nuestro podcast, Nadie Habla. Antes de empezar, quiero recordarles que este no es un podcast psicológico, que yo no soy psicóloga y que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza. El día de hoy hablaremos de perdonar sin disculparse. Bueno, este tema creo que fue una exploración que hice entre esta semana, la semana pasada y pues a lo largo de mis años de vida, porque creo que todos hemos vivido como situaciones donde nos hemos tenido que disculpar y donde hemos tenido que perdonar. Pero esta semana y la semana pasada como que han venido sucediendo cosas en mi vida donde definitivamente como que me han puesto unas alarmas, me han puesto a analizar, me han puesto a pensar, me han puesto como a decidir y a mirar muchas cosas de las que uno muchas veces quizás no se da cuenta o no lo analiza o definitivamente pasa desapercibido porque prefiere ignorar la situación o porque es tan difícil afrontarlo que definitivamente tu cerebro decide como dejémoslo para después. Pero bueno, antes de empezar vamos a hacer una pequeña reflexión de qué significa perdonar. Cuando tú haces una búsqueda minuciosa por internet y empiezas a ver esto del perdón, te hablan de soltar rencores, te habla de sentirte liberado, te habla de ser sincero, de soltar tus pensamientos, de poder sanar muchas cosas. También te hablan de cómo esto puede sanar hasta tu autoestima, cómo puedes sanar hasta tu parte física, porque dicen que algo físico cambia en tu cuerpo cuando perdonas. Y hasta hay artículos de la Clínica Mayo. Entonces es como guau, o sea, definitivamente en el mundo el perdón se ha vuelto algo sumamente importante y nos convoca todo a nuestro alrededor a vivir bajo el perdón, y muchas veces también escuchamos que perdonar igual a sanar. Y sí, o sea, cuando nosotros hacemos ese proceso de perdonarnos, de perdonar al otro, de soltar, de poder dejar esos rencores, dejar esas batallas, dejar todo eso que nos aflige y decir te perdono o me perdono y lo suelto, pues ahí es cuando encontramos la verdadera liberación, por así decirlo. Pero aquí viene el pero, porque ustedes saben que a mí en este podcast me encanta ponerlos a pensar y que esto no sea como tan fácil. Nadie nos habla, o muy pocas son las personas que nos hablan de disculparse. Y disculparse es muy duro porque cuando uno es la persona que la embarra, cuando uno es la persona que cometió el error, cuando uno es la persona que le hizo daño al otro o hasta se hizo daño a sí mismo, disculparse con uno mismo, disculparse con el otro, es muy duro porque, como yo siempre creo que este es el gran hilo conductor, no solamente de esta temporada, sino que creo que también de en sí lo que yo me estoy formando como persona y demás. El gran hilo conductor de esto es que nosotros muchas veces no soltamos el papel de víctima. Entonces claramente es mucho más fácil decir, como yo les decía, me hirieron, me dañaron, me hicieron, me maltrataron. Pero cuando tú tienes que decir, es que yo dañé, es que yo maltraté, es que yo herí, es que yo hice, ya es cuando uno dice, uy, no, Dios mío. Y ahí es cuando yo siempre les he dicho
a lo largo de estos capítulos que la víctima también se puede volver victimario. Y esto lo hemos visto en millones de casos cuando hay un montón de víctimas y uno que no, mejor dicho, qué pecado, pobrecito, pobrecita, no, tenaz. Y luego voltean la torta y uno se da cuenta que, ay, Dios mío, no, pero es que ella también o él también hizo, deshizo. Porque obviamente, definitivamente, todos somos versiones de alguien que contó nuestra historia. Porque muchas veces nosotros, muchas personas hablan de nosotros y así, cada quien tiene su versión de nosotros. Entonces, en unas historias seremos víctimas y en otras seremos victimarios. Pero pues siguiendo con el tema, como disculparse en sí es sumamente difícil y retador. Porque nadie te habla de eso ni nadie te enseña a disculparte. Todo el mundo, y hoy en día en las redes sociales creo que el tema de perdonar, de sanar, de tienes que hablarte a ti misma y perdonarte, está como toda esta vaina de que nadie te explica cómo disculparte. Es que, y el perdón y el disculparse no son lo mismo. Porque si ustedes buscan el perdón, es el soltar sentimientos negativos, es la acción de soltar rencores, iras, dolores. Pero cuando tú hablas de disculparte, es reconocer la responsabilidad de tus actos y expresar ese remordimiento o arrepentimiento, aunque a mí la palabra arrepentimiento no es que me mate y esto da también para un podcast, pero sí reconocer como ese error y reconocer la responsabilidad de tus actos. Y ahí es cuando el perdón y las disculpas son totalmente diferentes. Porque cuando tú perdonas lo que te hicieron y perdonas lo que te hiciste, en el caso de que seas uno mismo. Pero cuando tú disculpas, tú eres la persona responsable del daño, de lo que causaste, de lo que hiciste. Y como yo les decía antes, admitir que uno fue el que le embarró es sumamente difícil. Y se los digo por experiencia. Yo hace poco acabo de vivir como una situación donde yo sabía que yo era la persona que la había también embarrado. Y yo jamás me disculpé por ese acto. Y hace poco tuve la oportunidad de disculparme por ese acto. Y me di cuenta de que, o sea, sí, yo la embarré y pasó mucho tiempo. Y no había sido capaz y lo había estado ignorando. O lo justificaba o trataba de ignorarlo. Y definitivamente no es así. O sea, definitivamente yo también la embarré. Yo también no fui mi mejor versión. Yo también hice daño. Yo también lastimé. Y creo que también esa situación me hizo darme cuenta que no hay perdón sin disculpas. Y ustedes van a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo así? Obviamente esto no es en todas las situaciones, porque hay personas que definitivamente nos hieren sin que nosotros les hayamos hecho nada. Pero también en muchas ocasiones nosotros hacemos algo y esas personas hacen algo, y así empieza una la otra a hacerse, a deshacerse. Y cuando ya se dan cuenta esas dos personas de que se hicieron tanto daño, pues es cuando ya se quiebran las relaciones de amistad, de pareja, familiares, de lo que sea. Pero cuando ya esas personas se han hecho tanto daño, pues ya no hay nada donde reconstruir. Y por eso es que ahí es cuando uno dice como, es que
también hay un lado de esa versión. Entonces tú dices, no, es que esta persona me hizo daño porque me irrespetó. Pero muchas veces tú no te das cuenta que tú también irrespetaste a esa persona porque simplemente responder, es que él me trató mal y yo le respondí mal porque es que él me respondió mal, pues tú no estás solucionando nada, simplemente estás haciendo lo mismo que te hicieron. O ay no, es que él me engañó y como él me fue infiel, yo le voy a ser infiel porque es que como él me hizo, yo también le hago. Pues, o sea, eso es hacer lo mismo que te hace tu víctima, tu victimario. Estás haciendo lo mismo que te hace tu victimario y te estás haciendo llamar víctima, pero es que también eres victimaria porque esa persona también va a sentir dolor el día que se dé cuenta que tú lo engañaste y cuando tú te diste cuenta que esa persona te engañó, sentiste dolor. Entonces, ambos se están generando un dolor innecesario. Mientras que si uno toma la acción responsable de hablar, de tener una comunicación asertiva, de decir, mira, esto me dolió, esto que hiciste está mal, y con esto no les estoy diciendo que a partir de esa comunicación asertiva no se rompan las relaciones, porque digamos que hay cosas como las infidelidades, los engaños, las traiciones o los límites que cada persona tenga que hacen que una relación se fracture y demás. Pero es mejor llegar a ese punto donde uno se comunica y llegan a acuerdos y ven si terminan o siguen con esa relación, sea de amistad, de noviazgo, de lo que sea. Muy diferente es como yo les dije, que ambas personas se vuelven tan tóxicas y se empiezan a pagar con la misma moneda y se empiezan a tratar mal o se empiezan a hacer cosas que al final, cuando ya llegan supuestamente a darse cuenta de lo mal que se están tratando o lo mal que se están haciendo, es cuando ya ni siquiera hay un ápice de posibilidad de remediar algo, de hacer algo, de decir, wow, sentémonos y arreglemos esto que está pasando, porque ya no hay eso, ya es como, ya hiciste tanto daño que ya no hay nada. Entonces, aquí es donde yo les digo, la víctima se puede convertir en victimario y disculparse es muy difícil. Y muchas veces lo que también les estaba diciendo, tomamos el camino de como él me hace, yo le hago, si él me dice, yo le respondo, y así. Ustedes no han notado que muchas veces las peleas empieza una persona discutiendo, hablando duro, entonces ya la persona otra sube el tono y entonces ya la otra sube más el tono y entonces ya están a los gritos y ya después de los gritos de pronto ya viene un golpe o viene una insultada más fuerte y ya esa bomba explota y las cosas no deberían ser así. Debería ser un acto de comunicar que tú ves que esta persona subió el tono, pide respeto, pon un límite, oye, no me hables duro, hablemos, o cuando te calmes, hablamos y dejan eso para que se enfríen los ánimos y hablan, pero no tú ir y atacar. Porque entonces tú luego vas a ir donde tus amigos o tus amigas y vas a decir, es que él me gritó o ella me gritó, es que él me trata mal, ella me trata mal, él me hace, él me deshace, y la otra persona va a ir donde sus amigos o su familia, es que ella me gritó, ella me trata mal, él me hace mal, y entonces las versiones que van a tener sus amigos o familiares van a ser, no, esa persona, todo mal. Y las versiones que van a tener los amigos de él o ella va a ser, no, esa persona, todo mal. Pero ninguno de los dos se está dando cuenta que los dos la están embarrando, que ninguno llegó a una comunicación asertiva, que los dos hicieron lo mismo y que al final ninguno de los dos quiere disculparse o quiere llegar a un acuerdo o quiere llegar a un punto medio, porque los dos están jalando para extremos totalmente opuestos y eso es lo que rompe las relaciones. Y yo no les digo que esto sea fácil, o sea, como yo les dije, a mí me ha costado años como darme cuenta de estos procesos, darme cuenta cuando yo realmente sí lastimé,
y darme también cuenta cuando realmente me lastimaron y yo estaba ahí quieta, no estaba haciendo nada y pues fue como, bueno, listo, pues qué más vamos a hacerle. Pero esto es un proceso de ir analizando cada situación, cada problema. O sea, definitivamente cuando uno escucha en las novelas a los papás, a los amigos que le dicen piense con cabeza fría, es totalmente cierto. Uno muchas veces va y sale y está con la cabeza caliente y dice cosas que no quiere decir, o entonces también se encuentra a los amigos, a las amigas que también de pronto en un acto que de pronto ellos no lo hacen por mal, pero entonces te empiezan a llenar la cabeza en contra de esa persona y tú sí, ella es mala o él es malo, no, sí, tienen toda la razón y entonces te cargan y te cargan y te cargan y te cargan y te cargan de ira, que claro, tú te nublas, mientras que si tú tomas un tiempo, te alejas y dices voy a pensar en esta situación, pasó esto, ¿qué hice yo en esa situación? Me quedé callada, yo no dije nada y esa persona se alteró, pues yo no tuve la culpa, o sea, esa persona se alteró, yo no dije nada, esperemos a que se calme y hablemos. O no, yo en esa situación, él me gritó, yo lo grité, le respondí feo, él me respondió más feo, y así, no, pues yo tampoco actué de la mejor manera, debí poder tener una conversación más asertiva en ese momento. ¿Qué voy a hacer? Voy a calmarme y voy a ir y esperar también a que esa persona se calme y voy a ir con una disculpa y con una actitud resolutiva. Esto no quiere decir que tú vayas con una actitud resolutiva o que vayas con una disculpa, esa persona se vaya a disculpar, vaya a asumir su error o vaya también a buscar esa misma actitud, porque todos somos seres humanos diferentes. Que debería ser que todos tratáramos de ir con esa actitud resolutiva y tratar de reconocer nuestras responsabilidades dentro de las situaciones. Sí, efectivamente, pero vamos a sernos sinceros, eso no pasa. Entonces, si tú ya definitivamente ves que esa persona no se va a disculpar o no está con esa actitud de resolución, pues sencillamente ahí sí tú te quedas tranquilo y ya, tú te quedas tranquilo y sueltas. Y ahí es cuando viene esta hermosa palabra del perdón. Tú ya te disculpaste, hiciste lo que era humanamente posible hacer. No se solucionaron las cosas, ya, suelta, perdónate, no te quedes con rencor con esa persona de no, es que no quiso solucionar y es el peor o es la peor. No, tú te disculpaste. Tú hiciste lo mejor que pudiste y ya. Y ahí es cuando nace también el verdadero perdón. Cuando tú asumes la responsabilidad de tus actos, es cuando realmente puedes perdonarte a ti mismo y perdonar a la otra persona. ¿Por qué? Y hablemos ya de uno mismo. Muchas veces uno se trata muy mal y uno es como ay no, yo porque soy tan feo, yo porque soy tan fea. Pongamos este ejemplo, yo soy horrible, yo soy el peor y así nos despertamos todos los días tratándonos como una basura. Y entonces luego vamos y decimos, no, yo me perdono por haberme dicho esas cosas, no, porque es que no, pero a la semana siguiente volvemos, no, es que yo hoy amanecí horrible, no. Y eso no quiere decir que uno no pueda decir, o sea, eso no quiere decir que uno no haya días donde no esté bien y eso no es eso, sino como la cuestión de poder sanar y darte cuenta que sí, ese día estás mal, pero no pasa nada, o sea, poder vivir ese proceso de estar mal, pero luego disculparte y decirte, uy, no me debía haber dicho eso hoy, ya el día fue suficientemente duro y yo misma me lo estoy haciendo más duro. Sí, la embarré con lo que me dije. No simplemente llegar, ay, me pido perdón por lo que me dije hoy. No, porque no estás soltando. Simplemente también es hacerte responsable de lo que te dijiste
y saber qué efectos tiene en ti eso que te dijiste. Y lo que les digo, esto no es fácil, o sea, ustedes dirán cómo habla de bonito, no, mejor dicho, esa muchacha súper trabajada psicológicamente, no, mejor dicho, Dios apoteósica de la mente. Pues no, yo aquí les puedo hablar y ustedes me pueden escuchar y ojalá apliquen muchos de estos consejos que yo les digo, porque genuinamente a mí en parte me han funcionado para soltar muchas cosas. Pero también yo tengo días donde me trato horrible, también tengo días donde vivo del rencor, el dolor y la desolación. No, mentiras tampoco, pero sí, también tengo días donde yo me dejo llenar el tarro y es como que no me hable nadie, que no me toque nadie, que no me digan nada. También hay días donde me tiro a la cama y digo, yo soy la pobre víctima que todos maltratan. También tengo días donde soy la victimaria, también tengo días donde me equivoco. O sea, lo que yo menos trato aquí es de romantizarles a ustedes que yo soy pues la persona perfecta y mejor dicho, a mí ya hacer estos procesos no me cuesta. Me cuesta mares de lágrimas, sangre, sudor y lo que ustedes quieran. Pero también entiendo que son mis procesos y yo los llevaré al tiempo que sea. Yo les empecé este podcast contándole que esta semana se me habían movido muchas cosas, que hace poco tuve que disculparme con alguien para poder avanzar en este plano del perdón y demás, darme cuenta de que yo también la había embarrado, como les digo. Y no fue fácil y pasó mucho tiempo, porque yo no les voy a decir, no, es que eso pasó hace 2 días y yo me disculpé y todo bien. No, pasó mucho tiempo y yo tuve que analizar muchas cosas y todo el cuento. Y ahí cuando yo ya me disculpé y acepté el daño de mis actos, también pude perdonarme y perdonar a la otra persona. Y está bien, y son sus procesos. Y ustedes se tienen que demorar 20 años, 30 años, 40 años, 50 años en sus procesos. Son sus procesos y nadie les tiene que decir cómo los tienen que superar, en cuánto tiempo los tienen que superar. Nadie los tiene que mandar a terapia a superarlos, porque es que también he vivido que, ay, ¿por qué no vas a terapia para que puedas superar eso? Nadie tiene por qué decirles cómo tienen que superar sus cosas. Sí, que la terapia te va a dar unas herramientas, que te va a ayudar a sanar. Sí, totalmente de acuerdo. Pero eres tú el que tiene que decidir cuándo haces ese proceso. Eres tú quien tiene que decidir cuánto te quieres demorar en ese proceso. Si te quieres demorar 50 años y eso te hace sentir bien, pues demórate 50 años, no pasa nada. Está perfecto. Si te quieres demorar 80 años, pues 80 años te tendrás que demorar. Si nunca lograste soltarlo, pues está muy mal, porque pues tú eres el que viviste con ese dolor, resentimiento y demás. Pero al final del día es tu vida y nadie te tiene que decir cómo vivirla. Obviamente que es mucho mejor y mucho más liberador vivir sin tantos pesos, sin tantos dolores, sin tantos rencores, perdonándose a uno mismo, siendo mejor versión cada día. Claramente está muchísimo mejor. Pero nadie, como el cuerpo, nadie te tiene que decir ni dar sus opiniones sobre tu cuerpo. Nadie te tiene que dar opiniones sobre tu salud mental. Porque es tu salud mental y tú vas a decidir cómo la manejas, cómo la vives, cómo la llevas, cómo todo. O sea, porque uno muchas veces se deja influenciar y quiere llevar esos procesos más acelerados. Uno quiere, mejor dicho, sanar así y estar bien así y todo, pero es que todo toma tiempo. Y ahorita ya no hablemos no solamente de la salud mental, sino también hablemos de la física. Cuando tú te fracturas un hueso, no quiere decir que porque te pusieron el yeso, mañana el hueso va a estar bien. ¿Cuánto dura una persona promedio con un yeso? De 3 a 4 semanas dura una persona con un yeso. Si no es que es más, perdónenme los doctores que me están oyendo si estoy diciendo barrabasadas, pero mientras tú duras ese tiempo con ese yeso está haciendo que tu hueso empiece otra vez como a armar todo lo que tenga que armar, no sé, lo que hace el hueso por dentro para que se pegue y ya
cuando te quiten el yeso ya tu brazo y todo esté bien, o la pierna o lo que sea donde te hayas fracturado, pero es de tiempo, de quietud, de tranquilidad, de proceso. Es un proceso, nada llega rápido, nada es así. Y si tú tienes un amigo, amiga, familiar, primo, novio, lo que sea, que te diga que tienes que acelerar tu proceso, pues no. O que tú tengas un familiar, amigo, amiga, lo que sea, que ya superó una cosa, que lo hizo muy rápido y tú de pronto estás pasando por lo mismo, pero tú no las puedes superar. No compares los procesos, porque de pronto esa persona o tiene una red de apoyo más grande, o tiene una fortaleza mental un poquito más alta que la tuya, o tiene unos distractores, porque de pronto ni siquiera es que lo hayan superado, sino que se distraen del tema, que lo olvidan. O sea, porque es que muchas veces decimos, ay, no, es que esa persona lo superó muy rápido, y cuando realmente nos damos cuenta no es que lo hayan superado, es que simplemente no lo hablan, no lo dicen, sino que simplemente lo ignoran, lo olvidan y ya es como si lo hubieran superado. Pero cuando ya vuelve ese tema o vuelven esas cosas, ustedes pueden notar que esa persona todavía tiene problemas con ese tema y no lo ha superado, sino que simplemente lo ignora. E ignorar no es superar. Entonces, las grandes conclusiones de este podcast del día de hoy, de este super capítulo del día de hoy, es: antes de pensar en perdonar, piensen en disculparse y analicen todas las situaciones en su vida donde ustedes sientan que hayan sido víctimas. Analícenlas, si no por ahí también fueron victimarios. Como les digo, no siempre ustedes van a ser victimarios, porque también hay momentos de la vida donde hay situaciones que hacen que te pongas en jaque, y en ese momento pues de pronto tú no hiciste nada malo y de pronto fueron injustos contigo, o no te escucharon lo suficiente, o pasaron muchas cosas más, y en ese momento pues obviamente eres totalmente víctima de tu situación. Pero también hay muchos momentos donde tú también respondiste, donde tú también agrediste, donde tú también no cometiste las mejores acciones y no fuiste la mejor versión de ti. Entonces analicen todo eso, y si tienen que disculparse así hayan pasado 1000 años, pues es preferible dar una disculpa. Mejor tarde que nunca darla, para poder también soltar. Entonces mi recomendación de hoy es: discúlpense y luego perdonen, y se van a dar cuenta que cuando se disculpan va a ser increíble, porque van a soltar mucho más rápido. Y también cuando se disculpen, tampoco esperen que la otra persona se disculpe, o que mejor dicho se reconcilien, o que mejor dicho pasen muchas cosas. No, eso no es la idea. Simplemente ustedes vayan con una actitud resolutiva, y si la persona definitivamente no responde, los deja en visto, no les contesta, o simplemente no dice nada y ya, pues ya ustedes cumplieron con lo humanamente posible y ustedes sanaron esa parte de ustedes. Y obviamente desde ahí prométanse nunca volver a caer en esa acción que hoy los tiene disculpándose. Y ya, y sean felices, vivan felices, no se metan en los procesos de nadie, ustedes, y tampoco comparen sus procesos con los de otras personas, porque definitivamente, como yo les decía, muchas veces vemos a personas que creemos que han superado las cosas, pero simplemente las están ignorando. Así que vivan felices, vivan contentos, gócense la vida, no critiquen el cuerpo de los demás, no critiquen la salud mental de los demás, vivan y dejen vivir. ¡Chao, chao!